Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el panel de El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Mirko Macari y está de vuelta Santiago Escobar. Gracias por estar acá, Santiago. Muchas gracias, Buenos Fernando. días. Buenos días, Mirko. Buenos días, Qué Santiago. bueno compartir tanto tiempo. ¿No? Sí, pues llevamos como más de un mes, creo. Se te cayó el pelo. Se me cayó el pelo en el entremedio. Bueno, Se te cayó el pelo con tolerancia cero anoche. también se me cayó el pelo. A varios se nos cayó el pelo. Yo tengo algunas observaciones sobre eso, dale, Fernando, Santiago. Venimos todos. que es cómo pasa de agache la Corte Suprema y al Poder Judicial. O sea, tengo la sensación, primero porque desde el informe Geldres para acá, la Corte Suprema y el Poder Judicial están en deuda, pero están en deuda siempre, además, porque el Sename es en estricto rigor un organismo que depende en su modo operativo del Poder Judicial. La Corporación Administrativa del Poder Judicial además tiene convenios suscritos para asistir, porque los jueces de familia son los que derivan niños al sistema. Y además, toda la información que ha estado saliendo los últimos 5, 6, 7 años sobre el Sename siempre ha encontrado una barrera en la Corte Suprema, que es la que debiera pronunciarse sobre este tema. Y entonces tenemos ahí algunos ministros que son casi, el caso del ministro Carreño, que es casi paradigmático en este tema. Y entonces el silencio en torno a el Poder Judicial. ¿Qué esperarías tú que hiciera la Corte Suprema, por ejemplo? Tiene que pronunciarse, tiene que decir, tiene que decir algo, tiene que dar cuenta además de los acuerdos, de los convenios que ha suscrito el Poder Judicial con el Ministerio de Justicia, cómo han hecho los seguimientos. Porque los jueces de familia se pueden constituir en cualquier momento. Hay una información que está en poder de la Corte Suprema que es imposible que no se pueda conocer, o sea, es irracional. Entonces, aquí es verdad, hay responsabilidades políticas, pero hay responsabilidades de Estado. Y yo quiero recordarle a los juristas que andan rondando sobre este tema que hay dos aspectos que me parecen sustanciales y que vienen de todo el desarrollo en materia de derechos humanos. Uno es lo que se llama responsabilidad del Estado por omisión legislativa, que es una doctrina que indica que los Estados están absolutamente obligados a hacer una concordancia de sus leyes y a adoptar decisiones legislativas en esta materia. Y la segunda, que también viene de la doctrina de los derechos humanos, es lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, señores, jueces, autoridades en general del Estado no pueden actuar en contra de los acuerdos que el Estado como entidad soberana ha suscrito en el ámbito internacional y están obligados a hacer ese control de convencionalidad. No, déjame hacerte una pregunta, Santiago. Yo entiendo lo que tú estás diciendo y me parece estupendo. Pero esta cosa, y voy a poner un ejemplo paralelo que quizás es injusto, pero para el efecto práctico de lo que quiero que me puedas responder, quizás sirve. Es como cuando, por ejemplo, no sé, hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Estados Unidos por una determinada materia. Y Estados Unidos dice, so what? Ya, estoy sancionado. ¿Cómo se materializa prácticamente una cosa como la que tú estás diciendo en términos de cambiar la manera de funcionar activamente una situación como la del Senado? Bueno, yo lo estaba mencionando básicamente porque el gran argumento que dio el gobierno para intervenir en la no aprobación del informe ha sido de que el Estado iba a enfrentar una cantidad de demandas, ¿no es cierto?, que no iba a ser posible sostener. Y la verdad es que esas demandas podrían perfectamente empezar mañana
de acuerdo a estos dos principios que te he señalado y de acuerdo además a las omisiones que existen en esta materia por parte de organismos que son del Estado, de poderes del Estado, no solamente la responsabilidad política del Ejecutivo, sino también la responsabilidad jurisdiccional que tiene el Poder Judicial en este caso específico. Y entonces, ¿cómo se concreta esto? Ante tribunales internacionales y ante cortes que obligan a mitigar. Y entonces algo que tú planteabas anoche, por ejemplo, sobre la generación de una comisión, es parte de lo que el Estado de Chile debiera hacer para mitigar, en mi opinión, me parece una muy buena idea, para mitigar los impactos de su omisión en esta materia. Entonces ahí hay un tema muy de fondo y el cómo se hace naturalmente además tiene que ver con la entidad moral del Estado, o sea, si el Estado realmente se preocupa moralmente como persona moral, porque el Estado es una persona moral, el conjunto de los poderes además expresan una ética y una moral pública, y entonces cómo se pone este bien específico de protección frente a la situación de los niños, porque fue de terror lo que expresó anoche Zafirio, ¿no? El diputado Zafirio, pero que todos lo conocemos y que, como tú has dicho varias veces, se viene repitiendo durante muchos años y todos somos responsables y nadie es responsable. Aquí hay responsables políticos, pero también hay responsables funcionarios. Sí, claro. Y Estado, yo creo. Mirko Macari. No, lo que escribió anoche Zafirio son campos de concentración en democracia. O sea, lo que ocurre en los campos, en los centros del Sename es lo mismo que ocurría en los campos de exterminio, prácticamente, ¿no? O sea, tal cual como lo describió Zafirio. Y apuntalando un poco lo que dice el Chavo, es notable la performance de ayer de Izaguirre, del ministro Izaguirre en televisión, justamente diciendo que una de las razones para oponerse a la aprobación del informe tiene que ver con que no es competencia de un poder del Estado como el poder legislativo pronunciarse sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos, que esa es una atribución exclusiva de los tribunales de justicia, una ridiculez supina que demuestra que una más, y Nicolás Izaguirre es un gran economista. Es lo mismo que, imagínate, en dictadura se hubiera argumentado que solamente los tribunales, imagínate si solo en dictadura solo hubiera quedado en manos de los tribunales determinar que habían violación a los derechos humanos. Si se hubiera prohibido a la ONG, a todos los movimientos de derechos humanos, realizar pronunciamientos, porque eso corresponde solo a un poder del Estado. O sea, es una ridiculez supina. A mí lo que me pasa en esto de lo más llamativo es la retórica argumental en la que se justifica finalmente el poder. Estamos hablando de la manifestación que sea de parlamentarios, de jefes de partido, de directores de servicio, de ministros, de presidentes de la República. Es una moral del poder que se construyó en este país en función de un modelo de sociedad, a lo que describía Zafirio ayer, el resultado de un modelo de sociedad, lo que se llama el modelo chileno, porque en Chile se construyó una economía, y una economía que generó riqueza material. Y cuando las sociedades alcanzan grados de riqueza material, lo hacen a costa de sacrificar humanidad y valores. Porque nos enfocamos humana y espiritualmente, moralmente, como decía el Chaco, todos los individuos y las instituciones, los estados, a la obtención y maximización de ganancias y beneficios, y nos medimos en función de eso. Y entonces el país tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores no es grato contabilizarlos como personas. Son desechos. Cuando el sistema político se transforma en una mera herramienta de reproducción del poder, como es lo que fue ocurriendo con estos grupos que capturan el Estado para eso, ¿no? Para reproducirse en esa dinámica y a la vez generar negocios que muy probablemente reditúan a algunos privados, y también tiene que ver con la reproducción de la política. No sabemos cuántas de esas tremendas cantidad de presupuesto estatal que tiene el Sename y que va a organismos privados que prestan este servicio en un 95%, como decía ayer Zafirio, va también ahí en cola a
campañas políticas. Es decir, los centros de ayuda del Sename, de apoyo del Sename, la Fundación Mi Casa, que es una red de la ADC, la otra que describió Zafirio, no son la hermanita de la caridad. O sea, en ese directorio está sentado Enrique Correa, ¿no? Un hombre que es un puente entre el dinero y la política. Ese es el negocio de él, ¿no? El lobby en la fachada. Entonces de eso estamos hablando. Y justamente por eso es que no va a pasar nada. Porque todos los gobiernos, pero particularmente este gobierno, la nueva mayoría, una proyección de la concertación. ¿Esto cuándo empezó? En el gobierno del Lago, 2005 lo dijo Zafirio, ¿no? Cuando pasamos de las cifras. ¿Te acuerdas tú de las cifras que dio Zafirio? Lo que pasa es que de apoyo estatal del presupuesto del Sename, ¿cómo sube? ¿Ah? ¿Y esa plata para dónde va? A los organismos coadyuvantes de la función del Sename, 16.000 millones de pesos. Tienen externalizado el negocio, y a quienes se les paga por tener a los niños metidos adentro de esos verdaderos campos de concentración. Entonces esto no se va a acabar, este gobierno no puede acabarlo. No puede hacer nada, puede, no sé, la presidenta en una de esas sale a hablar, pero no va a hacer nada porque son ellos mismos. No puede atentar contra sí mismo, la regla 1 del poder. ¿Ah? Entonces estamos en un punto ciego porque la sociedad llegó a este momento, porque nos preocupamos, porque todos, y yo no, pero me excluyo cuando digo todos los que están en el poder, no quiero excluir a los ciudadanos, al chileno de a pie que está viendo cómo funciona esto, fueron en la pasada, de derecha, de centro, de izquierda, todos armaron su borichito, su negocito, y están en función de mantenerlo, ¿no? Y este es uno muy, muy claro y muy evidente. Lo que probablemente, y tú lo has dicho varias veces, Mirko, lo que más molesta probablemente a lo que tú denominas el poder es que se devele o que se mencione o que aparezca evidencia de que las cosas no son como se presentan. El problema de eso, y lo decíamos también ayer en el programa, es que tiene un espacio de coincidencia entre lo que entre la información que aparece y que choca y el tiempo para poder hacer algo al respecto, enano. Es un espacio como de este porte nomás. Si que no lo aprovechas, la inercia vuelve a hacerse cargo. Y por eso que yo citaba esta frase de la Margaret de Hofferman, que el lenguaje, el silencio es el lenguaje de la inercia. Y por lo tanto, tienes que aprovechar ahora que hay algún grado de sensibilidad para que se puedan hacer las cosas, porque si no, otra cosa mariposa. Mira, dentro de no un va a par de pasar meses. Porque los grupos de poder están corrompidos moralmente. Eso es lo que venimos viendo en el país en todos y cada uno de los casos que nos escandalizan. Y claro, la construcción de opinión pública está sometida a ciertas reglas de atención. Y entonces sirve esto por un rato porque a la gente le gusta lo truculento, lo novedoso, quiere escandalizarse y después pasar a otra cosa, porque la mente humana tiene que ir a otra cosa, y en ese sentido el poder lleva las de ganar. ¿Ah? Mira, yo creo que sí, a mí me parece que siempre se pregunta, la gente en general le cuesta tanto explicar qué es lo que es esto del sistema y el problema del sistema político, en fin, qué sé yo. El sistema político se puede definir de una manera muy simple. Es la forma como se genera, se ejerce y se reproduce el poder político en una sociedad. Y entonces eso implica sistemas de control interno, modos, talantes culturales, etcétera. Pero es cómo se genera el poder, cómo se ejerce y cómo se reproduce. Y entonces la percepción que yo tengo frente a estos temas que se llaman temas de Estado, como este, por ejemplo, es que sin cambio en el sistema político, cambios dramáticos en el sistema político, esta cosa no avanza. Y entonces hay dos o tres, y son cambios dramáticos que signifiquen, por ejemplo, que nosotros no podemos tener, a propósito del Poder Judicial, una Corte Suprema que imparte justicia, pero que al mismo tiempo administra plata a través de una corporación específica. Tenemos que tener un Consejo Nacional de la Magistratura como tienen los países serios, ¿no es cierto?, que nos permita realmente hacer un ejercicio de control dentro del ejercicio jurisdiccional. De la misma manera que no podemos tener una monarquía en el Ministerio Público, ni podemos tener una irresponsabilidad política en materias que son de carácter constitucional y que obligan la estructura o la forma del Estado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es muy difícil,
pero sin cambio dentro del sistema político es como el cambio que viene ahora. No sabemos cuál va a ser el resultado de la elección parlamentaria, porque tenemos una incógnita. Cambia la manera de la elegibilidad, es decir, los territorios son más grandes y además hay un sistema proporcional. ¿Cuánto de eso va a introducir en el proceso decisorio parlamentario de incertidumbre? No sabemos. Eso está por verse. Se habla de las presidenciales, pero no se habla de lo parlamentario. Y lo parlamentario va a ser importante o fundamental si uno no piensa en revoluciones, sino que en cambios para generar mayorías parlamentarias que le permitan tal o cual gobernabilidad. Entonces, una de las incógnitas es qué es lo que va a pasar con el Congreso en el próximo periodo, porque pudiera aparecer un favorito que no es de derecha dura, como tú señalabas hoy día sobre Piñera, pero que venga tentado de hacer un ejercicio autoritario, autocrático, omitivo, como el que hace Bachelet, por ejemplo, respecto del Congreso. Sí. Sí, tenemos esas dudas, ¿no? Y hay una serie de cosas que no se dijeron ayer, pero yo creo que hay que dejarlas arriba de la mesa. Se usaron cifras que fueron bastante impresionantes. El 96% de todos los niños del Sename son derivados a centros privados en una suerte casi como Sam, con Mario Weisbrot, una especie casi como de educación particular subvencionada, centros a los cuales tú les das un voucher por mantener un niño. Armaron este boliche dentro de una estructura ideológica que está en la Constitución del 80 jurídico-político, el Estado subsidiario. Sí, no va a hacer nada como Estado en aquellos que los privados pueden hacer. Exacto. La segunda cosa que no se dijo ayer, pero que yo creo que se necesita decir, es que hay en ese océano de centros privados que reciben a los niños de Sename, hay cosas muy variopintas. Hay una serie de centros que están asociados a partidos políticos o a figuras políticas, sin duda. Pero hay un porcentaje que creo que es cercano al 30 o 40% que son centros privados que dependen de la Iglesia Católica. Y eso agrega otra dimensión a la situación. Lo hace aún más preocupante. Lo hace más preocupante todavía. Porque hasta ahora nadie levanta el dedito de ese lado para decir, oye, yo quisiera dar mi opinión respecto a lo que ha pasado en el caso de los niños del Sename, porque como los balazos pegan por arriba en época electoral entre básicamente candidatos y partidos, muchos de estos centros han pasado piola escondiéndose. No, y ni siquiera para hacer, perdón Mirko, ni siquiera para hacer transparencia sobre esto, que esa es una de las funciones fundamentales del Estado. Sí, yo ni siquiera quiero criticar el hecho que se derive a centros privados. Si el problema es, llamémosle entre comillas, regulatorio, es decir, de generar condiciones normativas en las cuales están sujetos efectivamente a control. Pero eso es una caja negra. Sí. Y se notó cuando se emitió este informe, que es el informe de los 1313, cuando aparece por primera vez el número 1313, que es este informe de Solancho Huerta a Javiera Blanco del 30 de septiembre del 2016. Solancho Huerta da una serie de razones de por qué había sido difícil encontrar la información. Es una cosa que... Eso sí que te dan ganas de llorar durante un mes. Nada estaba en línea. Todos los centros operaban aparentemente con sus informaciones particulares. Si es que un niño no llegaba, se le calificaba como un egreso. Si el niño estaba muerto, era egresado. No figuraba como muerto. Y por lo tanto, hubo que depurar la información, ir punto por punto, centro por centro. Nada estaba en línea ni cruzado. Y por lo tanto, yo vuelvo a insistir en la lógica de la inercia. Cuando la inercia del sistema hace de que la información no esté disponible, yo sospecho mucho. Bueno, ahí es donde en ese lenguaje técnico cosificador es donde se expresa la falta de humanidad del modelo, del sistema que hemos construido. Es decir, cuando la Javiera Blanco habla de el stock de niños del Sename, no es un error. No, así se refieren. Es la conclusión natural, es la nomenclatura. Es la producción burocrática, ¿no? Que justamente el lenguaje que devela la falta de sentido de alma de las cosas. Es decir, los nazis cuando exterminaban judíos llevaban una contabilidad exacta de las cosas que hacían ahí. Está documentado y tiene el nombre.
Entraron fulanito, sutanito, menganito, este fue para acá, este fue para allá, no fue una sola. Entonces, es la misma lógica burocrática que las burocracias no son moralmente neutras. Expresan la racionalidad finalmente aceptada de un grado importante de inhumanidad, de amoralidad en el asunto. Bueno, y ahí está la responsabilidad, lo que tú señalas, Fernando, está la responsabilidad del Poder Judicial. Si estas cosas, producir información, uniformar, hay un convenio que es del 2014, después de la Comisión Geldre, entre el Ministerio de Justicia, Sename concretamente, y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para mejorar los sistemas de administración, de software, de contabilidad, etcétera, porque los jueces no saben a dónde están derivando los niños. Tienen posibilidad de inspección, de ir a los centros, pero normalmente están sobrecargados de pega, en fin, qué sé yo, no lo hacen. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante. Porque ¿verdad? Chile no es una sociedad, Chile es una economía. Fue diseñado como una economía. Está pendiente la construcción de la sociedad. Buen punto. Es una esa es la deuda, es una economía eficiente. Y todos los actores funcionan en lógicas económicas de eficiencia y técnica. Bueno, eso hizo que Valdés fuera a ponerle el toque. Y el ministro secretario general de la presidencia es un economista. Entonces, el que opera, el que arma y defiende, esto lo hace en función de ese tipo de argumentos, de ese tipo de dinámica. Es un problema epocal, ¿no? Que trascienda cualquier gobierno, porque las elecciones finalmente son espejismo y de lado y lado se dan cachetadas de payaso, ¿no? Y te cambian al director del Sename de acuerdo con relaciones de fuerza, pero la masa que viene debajo, ¿no? Los funcionarios, subdirectores, todo eso permanece casi inalterable. Los organismos coadyuvantes, los negocios institucionales. Cuando tú mencionas que está la iglesia, bueno, ¿por qué está la iglesia? ¿Tú crees que es casual que esté la iglesia? Porque estamos en la lógica de cómo voy yo ahí. Te incorporas acá y entonces tenemos algo que nos une. Es decir, aquí no, tú vayas en el negocio, tú me debías un favor. O sea, hay una cultura de empatía institucional, así funciona el poder, es decir, metámoslo acá, disminuimos la conflictividad, establecemos puentes. Esto se construyó por años. Si la concertación por años fue copando el Estado y armando este tipo de negocios, no hay sus distintos cuadros. La democracia cristiana fue particularmente eficiente en esto. No es que otros partidos no lo hayan hecho, y hay otras reparticiones que son cotos de casa de otro grupo, como Gendarmería de los radicales. Pero la ADC se armó un boliche muy, muy, muy superior al resto, sin lugar a dudas. Pero mira, yo creo que hay un tema sobre la responsabilidad individual, o la política, digamos, de los ministros. Perdón. Donde convendría hacer un repaso de los personajes políticos, porque es cierto, le tocó a Javiera Blanco, pero no es el personaje más relevante de la política que ha estado ahí. Estuvo Soledad Alvear, que fue candidata a la presidencia de la República. Luis Felipe Bulnes, que ministro de Piñera, que es un relevante actor en la derecha, un hombre muy sólido, y una cantidad de gente, ¿no? Que en realidad pasaron por encima del tema. Entonces, lo que ocurre es la invisibilidad social de los niños, ¿no? Frente a la responsabilidad política de gente que hace discursos sobre la moral, hace discursos sobre la responsabilidad ética de las instituciones, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las desafortunadas, bueno, él siempre ha sido desafortunado en sus opiniones políticas del actual ministro de Justicia. Bueno, sobre el ministro de Justicia probablemente va a haber más temas hoy día, porque yo creo que las dos intervenciones del Ministerio de Justicia, la entrevista de él del Mercurio, que aparece ayer, y la respuesta a la carta que mandaron estas 8 personas, donde está Mari Baesblut y varios más, ese de una... Es de una indolencia, sí, esa es la palabra. Esto de tratar las cosas como si es que todo dependiera básicamente de si está funcionando o no está funcionando un software.
Y por lo tanto yo creo que eso no va a quedar tan tranquilo, porque es muy brutal. En algún momento dado tú decís paren la cuestión. Y incluso las mismas personas que forman parte del gobierno, no me imagino para nada que estén todos alineados detrás de las opiniones del ministro de Justicia. Sí, pero a lo mismo, todo el gobierno es indolente y este gobierno particularmente en esta etapa simplemente quiere cerrar el negocio, quiere llegar al final de su mandato, no tiene capacidad de gestionar nada. Va a venir este mes muy probablemente el proyecto de pensiones y se acabó. Y vamos a estar hablando de eso y nos vamos a olvidar de esto. Pero de Junta por abrió la puerta. O sea, la actitud absolutamente autocrática de ir a parar un informe de esta naturaleza. Lo curioso es que gente tan inteligente o gente joven, digamos, haga lo que hizo Camila Vallejo, por ejemplo. Darse vuelta. Que todos terminan maleados en la política. Realmente tú te empachas al sistema, tenés que seguir las reglas del sistema. Queremos agradecer a Mirko Macari y Santiago Escobar. Bienvenido por tu vuelta, Santiago. Gracias. Con el mostrador en la clave. Volvemos en un ratito. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista.